La siguiente lectura es un artículo de Luis Villoro, publicado en el volumen 9, número 3, enero-marzo de 1960, de la página 329 a la 333 de la revista Historia Mexicana del Colegio de México. Hay que recordar que es un artículo de 1960 y algunas cosas podrían ya no ser como el autor las vivió, pero aún así, el punto de vista aún es muy válido en muchos de los casos. A continuación procedo a leer un extracto. La tarea del historiador desde la perspectiva mexicana. La tarea del historiador variará según la idea que tengamos de historiografía. Preguntarnos por la tarea del historiador desde la perspectiva actual de la historiografía mexicana equivaldría a plantear esta otra, más desazonante pregunta. ¿Cuál es la idea mexicana de la historia? Y digo desazonante porque no son pocos los indicios de que ya hace ya décadas la idea de historiografía pasa por un periodo de crisis no de los instrumentos y técnicas de trabajo, tampoco del caudal de las obras científicas publicadas, crisis más bien de los principios en que se basa la labor historiográfica y de su función humana. Podemos decir que una disciplina entra en crisis cuando empieza a poner en cuestión los fundamentos que daba por supuestos y vuelve a interrogarse acerca de los problemas que creía resueltos. Y para cualquier observador imparcial, el momento actual de la historiografía mexicana muestra hondas señales de una situación semejante. Podremos coincidir o no con las ideas que animan a los historiadores de la crisis. A nosotros solo nos compete ahora tratar de situarlas y comprenderlas. Para ello será menester volver la mirada hacia los inicios de la historiografía mexicana. En México no nace la historiografía como fruto de una actitud meramente contemplativa. Las primeras obras de historia propiamente americanas son la respuesta a un hecho decisivo que ha alterado radicalmente la vida de sus protagonistas. El descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo se trata de un acontecimiento crucial que trastorna los conceptos habituales y abre una dimensión insospechada en la vida de los hombres que participan en él. Para ellos no es asunto de eruditos estudios, les va el ser y la vida en describir su sentido. Por un lado, los conquistadores tienen que incardinar sus hazañas en la historia de la cristiandad, integrarlas en el esquema de categorías históricas que conocen y dominan. Los cronistas oficiales deben ponerlas en relación con los intereses y fines del Estado. Los juristas tienen que determinar a la luz de sus principios situaciones no previstas. Para ello, unos y otros han de dar razón del nuevo mundo, esto es, mostrar cuál es su significado para el Estado español y para la historia general de la cristiandad, que identifiquen con la historia universal del hombre. Por otra parte, los misioneros y teólogos se ven precisados a esclarecer la naturaleza y condición sobrenatural del indio y su sociedad, a señalar su sentido para la economía divina. Es decir, tienen que manifestar el verdadero ser con que esos pueblos se presentan a la luz de la providencia. Solo después de esa operación pueden saber a qué atenerse con extrañas realidades. La historiografía americana parte de la perplejidad ante la existencia inusitada de algo que no cabe fácilmente en el mundo hasta entonces conocido. Consiste en la faena de transformar en razonable lo insólito, de volver hogareño y familiar lo inhóspito y extraño, pues el hombre es incapaz de resistir la presencia desnuda de una realidad cuya naturaleza y significación humanas ignora, y se ve obligado a otorgarle de inmediato un sentido dentro de su mundo. Así, la historiografía se presenta en América revestida de dos caracteres principales. Primero, no consiste tan solo en la descripción de cosas nunca vistas y en la narración de épicas hazañas, aunque también consiste en eso. Es principalmente un intento por revelar el sentido natural y sobrenatural de tales cosas y hazañas, revelar el sentido en una doble aceptación de la palabra, otorgarles un significado dentro del mundo actual e indicar el mundo futuro que auguran y señalan. La conquista y el descubrimiento no son hechos entre otros semejantes, son un vuelco decisivo que indica en qué consistían verdaderamente los hechos anteriores y cómo habrán de ser los venideros. Son acontecimientos que ponen bajo su verdadera luz todos los hechos, que manifiestan el auténtico ser de todos los sucesos, así como la conversión a una nueva fe o a un nuevo estado de vida. Arroja una luz distinta sobre las etapas anteriores y posteriores, de tal modo que el converso solo entonces descubre en qué consistía realmente su vida y cuál era el sentido efectivo de sus actos. Así también
El encuentro con el nuevo mundo manifiesta el verdadero ser y sentido de los pueblos que se enfrentan. La historiografía americana surge al cobrar conciencia de ello. Bastará recordar tres destacados ejemplos. Desde las cartas de Cortés, en muchos conquistadores y cronistas se trasluce la idea de que la conquista de América demuestra el destino ecuménico de España y al mismo tiempo da nacimiento a una nueva tierra, al acogerla por primera vez en el curso de la historia cristiana. El historiador no se contenta pues con señalar hechos, ante todo quiere explayar el significado de las acciones. Solo empieza a comprender el pasado en el momento en que la gesta se integra en un proceso dirigido hacia fines universales y el nuevo mundo muestra el valor que tiene para la cristiandad. En Shagún, como en otros evangelizadores, el descubrimiento permite que la realidad americana, encubierta por voluntad divina durante tantos siglos, se exponga por fin bajo su verdadero rostro. Ofrece entonces la figura de un mundo caído y demoníaco. La palabra de la Escritura hace patente la nueva realidad y señala su papel en los designios divinos. Tampoco aquí importan tanto los hechos mismos, cuando su signo santo o nefando en las casas. Por, por último, la conquista muestra en España un instrumento de la providencia y marca una misión singular. En cambio, la destrucción de las Indias sella la suerte futura del mismo pueblo, traidora al fin que la providencia le asignara. En todos los casos, el historiador trata de dotar a los hechos de una estructura intencional al interpretar el sentido que los anima. Segundo, esa estructura significativa no está cerrada y consumada, todo lo contrario, abarca el momento actual del historiador y de su pueblo, de modo tan decisivo que la vida presente queda transformada por su impacto. El pasado no se ve lejano y escindido, constituye una dimensión que afecta a la vida actual, porque la dirección que en él revelamos da un valor y consistencia propios a nuestra vida, y nos pone enfrente una decisión. Si el pasado se redujera a sucesos escuetos, objetivos, desprovistos de significación vital para el presente, en nada movería nuestra libertad. Hechos transcurridos en cuanto a tales, en nada afectan otros hechos en transcurso, pues entre ellos no cabe una casualidad física, solo si estos hechos tienen una dimensión significativa por la cual anuncian, postulan, exigen algo que ellos no realizan. Aún solo entonces el pasado aspira a cumplirse en nosotros. Solo entonces se convierte en vida propia que obliga a la adhesión o al rechazo. Nosotros debemos responder de él. En ello nos va nuestra propia vida. De ahí el carácter práctico de la primera historiografía americana. Busca transformar, dirimir, convencer para forzar una decisión. De Gómora a Bernal Díaz, los cronistas están animados por objetivos interesados. El pasado de que hablan les concierne personalmente, pues señala a cada quien sus derechos y merecimientos. Los escritores indigenistas buscan en el ayer los títulos de nobleza que otorgan un valor a su vida y les permiten situarse en la sociedad del conquistador. Los misioneros solo escriben para detectar dónde se halla el pecado y dónde la gracia, con el objeto de transformar a las almas. Las Casas, como buen profeta, toma la pluma para romper la dureza de los corazones y obligarlos a convertirse. El historiador tiene que cumplir una misión práctica, no porque coincida la historia como un órgano de propaganda al servicio de los objetivos cambiantes del momento. No, lo que sucede es que al esclarecer el sentido del pasado, este no aparece como un conjunto de cosas que fueron, sino como una estructura humana aún inacabada que exige nuestras decisiones para cumplirse. Así nace en América la historia como saber vital, tiene un papel preciso en la comunidad, es reveladora del sentido de la vida, directora de la acción, anunciadora de fines. Gracias a ella, el transcurso cotidiano de un pueblo se ilumina. La tarea del historiador no es cosa de archivos ni de museos, es negocio de la vida misma. Esta idea parece haber marcado con un sello permanente la historiografía posterior de México. En pleno siglo XVIII sigue siendo una tarea manifestar el sentido del pasado para esclarecer la vida presente. No es asombroso que un clavijero, por ejemplo, busque en el remoto pasado indígena un acervo de tradición clásica que oponer a Europa para emanciparnos de nuestra sugestión espiritual, ni que escriba
con el propósito de lograr una nueva actitud del criollo frente a sí mismo. Clavijero dota al ayer de valor, lo reviste con galas de la tradición y la ejemplaridad para mejor encender el orgullo del criollo y despertar su confianza en sus propias posibilidades. En los historiadores políticos de la primera mitad del siglo XIX revive el carácter práctico de la historia. Conservadores y liberales incitan a sus lectores a abrazar una actitud. Ven cómo el pasado cambia de signo según nuestro proyecto. La actitud histórica que tengamos explicará el peculiar sentido con que se muestra. Ante la actitud de los liberales, el pretérito urge a la conversión radical. Su sentido consiste en conducir al momento de la emancipación, en abordar una decisión, la que el pueblo se determine libremente. Revela un ser negativo. Está ahí para ser rechazado y permitir la aparición del acto de libertad. Pero aún negado, el pasado integra nuestra propia vida, pues es él quien plantea la exigencia de la conversión liberadora. Ante la actitud de los conservadores, en cambio, el sentido del pasado consiste en una lenta transformación vegetal. Poco a poco va fraguando la sociedad nueva, sin conversiones ni violencias. También el historiador conservador plantea la necesidad de una decisión, la de ser fiel al ritmo evolutivo de la historia. En uno y otro caso, el pasado nada tiene de un cúmulo de hechos objetivos que podamos contemplar desinteresadamente. Es por el contrario un llamado a cada sujeto para acceder a una actitud peculiar en uno y otro. El historiador revela el sentido y dirección de la vida humana y exige por ende una personal decisión. Pero si la tarea del historiador consiste en mostrar desde su señera perspectiva el significado que tiene para la vida el acontecer, si éste depende de la actitud del propio historiador, si en fin nuestra situación actual nos obliga a destacar uno u otro sentido en el pasado, no resultarán los hechos pasados dependientes de la perspectiva que los considera y la historia entera pendiente de la subjetividad del historiador. No se perderán los acontecimientos, su carácter de hechos invariables y por lo tanto su subjetividad. Por resolver esas otras parejas cuestiones nació, es bien sabido, la historiografía científica positiva. En nuestro país dominó desde el positivismo y aún perdura en numerosos escritores. El historiador positivo pensó que podría dejar que los hechos se presentaran por sí mismos, eliminar toda personal perspectiva y reducir todo a juicio a aseveraciones comprobables. Sólo así, pensaba, accedería la historia a la objetividad propia de toda ciencia positiva. Con ello lograba sin duda apartar la discordia de las distintas consideraciones históricas nacidas de las selecciones circunstanciales del historiador y depurar para siempre, eh, esperamos, la ciencia histórica del juego caprichoso de nuestras variedades subjetivas. Su lucha contra la arbitraria intromisión del espectador en su objeto, su exigencia de objetividad y rigor en el método histórico quedarán como logros definitivos. No podremos prescindir de ellos si hemos de constituir la historiografía como ciencia, pero a la vez convertido en mero objeto semejante a los objetos naturales. El pasado se alejaba definitivamente de la vida actual. Los hechos alineados y clasificados resultan tan ajenos e indiferentes a la vida humana presente como cualquier fenómeno físico, porque solo podemos ver un suceso, algo que nos concierne, si desesperamos en si despertamos en él un significado que lo trascienda y señale al presente. Los meros hechos objetivos carecen en cuanto tales de estructuras significativas. Es menester la actividad del historiador para despertarlas. El historiador positivo dotó al pasado de invariabilidad a costa de olvidar su más esencial característica, que los hechos históricos solo son sustrato de sentidos humanos, los cuales no son hechos sino intenciones que vinculan entre sí los hechos. Al considerar al objeto de la historia constituido por los puros datos comprobables y objetivamente al modo como se constituye la objetividad física, el historiador positivo sustraía su dimensión propia de sentido. Al mismo tiempo cumplía el más radical divorcio entre ciencia y su vida. La historia dejaba de tener una función vital para convertirse en un procedimiento teórico al cual no comprendía dar directivas a la vida presente ni esclarecer su significado. Hasta aquí dejaremos